bienvenidos. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso pan de muerto. Estamos en la temporada y estamos a tiempo. Bueno, ya saben, este pan lo ponen también en las ofrendas. Así es de que, bueno, los ingredientes que vamos a ocupar son medio kilo de harina, todo uso. Vamos a ocupar 150 gramos de mantequilla sin sal y esta tiene que estar a temperatura ambiente. 2 huevos también a temperatura ambiente y 2 yemas. Levadura en polvo, estos son 11 gramos. También 3/4 de cucharadita de sal. Media taza de leche, esta ya la tengo tibiecita. 3/4 de taza de azúcar. Yo le voy a poner media taza a la masa y la otra cuarto de taza es para espolvorear el pan. También 50 gramos de mantequilla, esta la vamos a meter al microondas para que se haga líquida, la ocupamos líquida. La ralladura de una naranja y 2 cucharaditas de vainilla. También pueden utilizar extracto de azahar. Y bueno, como pueden ver, estos son los ingredientes que vamos a ocupar para preparar nuestro pan. Y también muy importante, hay que tener un poco de harina extra para si lo que viene siendo la masa nos pide un poquito más de harina, debido a que si queda muy aguada, puede ser por el tamaño de los huevos y eso tiene mucho que ver. Así es de que, bueno, aquí tenemos ya los ingredientes. Vamos a la preparación. Por aquí tengo un refractario. Vamos aquí a poner la levadura. Vamos a poner la leche. Una cucharada de azúcar. Y también le vamos a poner 2 cucharaditas de harina. Ya tenemos en nuestro refractario, vamos a mezclar muy bien. Y aquí lo que vamos a hacer es activar la levadura. Vamos a llevarla a un lugar que esté tibio para que actúe la levadura. Y mientras está fermentando la levadura, vamos a sacar la ralladura de la naranja. Y vamos a ir quitando la ralladura sin llegar a esto blanco. Que eso lo que va a hacer es que nos va a amargar. Por este lado tengo ya mi refractario. Voy a poner la harina. Vamos a hacer un cuenco en la harina. Por aquí ya se activó la levadura. Se la vamos a agregar a la harina. También le vamos a agregar el azúcar, los huevos, la sal y vamos a mezclar un poco. Vamos a mezclar. Y agregamos la mantequilla y la ralladura de naranja. Le vamos a agregar también el extracto de vainilla o del que ustedes vayan a ponerle. Ya que mezclamos un poco en nuestro refractario, vamos a pasar a la mesa. Y vamos a amasar muy bien por aproximadamente media hora. Van a sentir su masa así pegostiosa, eso es normal. Ustedes van a sentir en sus manos cuando ya la masa se suavice.
Vamos a darles unos golpecitos así en la mesa. Con una espatulita vamos a recoger toda la masa de las orillas. Ya que tenemos por aquí la masa lista, pueden ver, vamos a ponerla a reposar en un refractario. Vamos a poner un poquito de aceite, vean, y le vamos a poner alrededor de nuestro molde o refractario. Vamos a ponerle también alrededor de la masa. Esto para que no se nos vaya a cuartear, que no se nos reviente, que no se seque. Vamos a tapar con papel film y vamos a llevar a un lugar que esté tibio. Esto para que duplique su tamaño. Ya por aquí duplicó su tamaño nuestra masa. Vamos a poner un poco de harina en nuestra mesa. Vamos a vaciar. Y en este momento prendemos el horno a 200 grados centígrados. Y lo que vamos a hacer con nuestra masa, hacer un tipo rollito, como pueden ver ahí. Y vamos a partir a la mitad. Como pueden ver ahí, la mitad. Y luego esta otra parte a la mitad también. Vamos a hacer 4 partes. Así. Y vamos a apartar una parte. Y ya de estas otras partecitas vamos a partir a la mitad también. De esta manera. Si ustedes tienen una báscula, pueden pesar las porciones para que nos queden del mismo tamaño. Vean, en su mano pueden hacer y así todas las bolitas. Y aquí nos van a salir 6. Ahora con la masa restante vamos a partir en 4 otra vez. Vamos a dejar esta para las bolitas del centro. Y esta las vamos a partir a sacar 6 partes de esta manera. Y después voy a reservar aquí a un ladito. Esta la vamos a partir en 2. Vean, así. Y lo que vamos a hacer es, pues, a darle una forma de huesito. Por este lado ya tengo mi molde con papel para hornear. Vamos a poner ahí las bolitas. Vamos a presionar un poco, vean, así. La voy a retirar a un lado para mostrarles cómo vamos a hacer los huesitos. Voy a poner un poco de harina para que nos ayude. Y vean, esto es lo que vamos a hacer. Y se los vamos a ir poniendo ahí a nuestros panes. Ponemos un poquito de harina para que nos ayude a trabajar la bolita. De esta manera, vean. Y vamos a poner ahí, vean, de esta manera. Y de aquí vamos a sacar la bolita que va a ir en el centro. Algo así. Y así nos vamos a ir con todas.
Y ahora vamos a llevar al horno. Vamos a bajar a 180 y lo vamos a dejar por aproximadamente 30 minutos. Ya pusimos aquí en el horno, pueden ver ahí están las 2 charolas. Y antes de que esté nuestro pan listo, vamos a poner al horno de microondas para que se nos haga líquida la mantequilla y tenerla lista para ponerle al pan. Aquí están ya nuestros panes listos. Ya están un poquito más tibios. Ya están tibiecitos. Ahora vamos a ponerles la mantequilla. Ya tenemos por aquí nuestro pan, véanlo, está doradito. Y vamos a ponerle mantequilla derretida. Espero se alcance a escuchar. Está esponjosito nuestro pan. Ahora le vamos a espolvorear azúcar. Vean, ya quedó. Y así quedó nuestro pan de muerto. Aquí ya partí uno y vean. Quedó delicioso, chicos y chicas. Espero se animen a prepararlo y nos vemos en la próxima receta.